Perdón, una pregunta. ¿Alguien tiene dudas en algún problema para el examen? ¿O más o menos se va entendiendo? Creo que todo se ha ido entendiendo, profesor. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sí han estado checando los documentos, los archivos que les compartí? Así es. Sí, profe. Bueno, entonces, pues cualquier duda. Entonces, continuamos. Continuamos con esta masacre. Digo, iba a decir esta masacre, no, con este curso. Entonces, va. ¿Alguien me puede recordar cómo definimos la parábola? Se le dicto yo si quiere. Sí, por favor. Un punto va a estar en la parábola si equidistan dos cosas, un punto fijo y una línea recta. Es decir, el punto fijo es el foco y la línea recta es la directriz. Ok, entonces, lo que tenemos es que si tenemos una directriz, una línea recta, y tenemos un punto que es un punto fijo, entonces una parábola es el lugar geométrico de los puntos que se mueven en el plano, en el mismo plano de la recta y el foco, de tal manera que equidistan de la directriz y del foco. Entonces, podemos considerar que la directriz fuera el eje y el foco es cualquier punto. Vamos a ponerle al foco, por ejemplo, coordenadas solamente para que coincida con el texto que estamos usando, que es el texto de Wechsler. M,0, ¿no? Nada más para que coincida con lo que vamos a hacer. Entonces, repito, tenemos la parábola, es el lugar geométrico o sea, dado un punto fijo y una directriz, que es una línea recta. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan del foco y de la directriz. O sea, esto querría decir que la distancia del punto al foco es exactamente igual a la distancia del punto a la directriz, considerando que la distancia se toma sobre la línea perpendicular que conecta el foco a la directriz, o bien sobre la proyección perpendicular del foco sobre la directriz. ¿Está claro eso? Eso es cierto, sí, ¿verdad? Sí, profesor. Esa sería la definición de la parábola. Entonces, teniendo esa definición de la parábola, aquí lo podemos ver también así, a ver. Sí, podemos hacer esto, a ver. ¿Sí está claro eso? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, podríamos decir que la parábola es el lugar geométrico de los puntos en donde la razón entre la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la directriz es 1. Esa puede ser la parábola. Si el punto tiene coordenadas XY, ahora vamos a trabajar un poquito con esto. Si el punto tiene coordenadas XY y el foco tiene coordenadas M,0 y la directriz es el eje Y, a ver, encuéntrenme quién sería PF y quién sería PD. ¿Sí? Sería XM por YM sobre... No, a ver, es la distancia, ¿eh? O sea, la distancia... Ah, ok. ¿sí? O sea, PF es esta distancia del punto al foco y PD es esta distancia del punto a la directriz. ¿Sí, de acuerdo, Brandon?
Sí, ok, ok. Le he entendido mal. Dijo que tomemos la directriz como el eje de las Y, ¿verdad? Sí, 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 para que sea más fácil.
¿Ya está? ¿Quién es PD? ¿Quién es PF? Creo que ya tengo PF. Ok, Con PD tengo mis dudas. ok. A ver, ¿quién sería PF? Sería raíz de x menos m al cuadrado más y al cuadrado. Ajá. Y PD ¿A tengo todos, mis dudas. ¿A todos les salió eso en PF? Sí, profesor. Sí, profe. PD sí está más difícil, ¿no? Creo que eso está más fácil, ¿no? ¿Quién es PD? X, ¿no? X. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí. Porque es el origen y el punto tiene coordenadas XY. Entonces, eso quiere decir que esta distancia, que es esta misma distancia, es X. Ya está. ¿Va? ¿Sí está claro hasta ahí? Vamos a modificar un poco esta. Vamos a modificarla un poco. Vamos a ponerla así, que PF en PD sea igual a una constante E. O sea, que no sea 1. O sea, si es 1 es la parábola, ¿no? Vamos a ver qué pasa si es una constante diferente. Entonces, de aquí, a ver si está claro, de aquí puedo tener que PF, lo que teníamos acá, PD pasa multiplicando y tengo que PD es igual a PF para la parábola. Si no es la parábola, si es una constante, o sea, si esta razón es una constante, esta razón es 1, eso me hace que sean iguales. Pero si no es 1, si es una constante, eso me hace que PF sea igual a esta constante multiplicada por PD. Entonces, sustituyan esos valores y lleguen a una ecuación. A ver a qué ecuación lleguen. O sea, en lugar de PF ponemos en lugar de PD ponemos X, quitamos la raíz, desarrollamos el binomio al cuadrado y a ver a dónde llegamos, ¿no? A ver, háganlo. ¿Cómo, profe? No entendí. Sí, en lugar de, o sea, les decía, en lugar de que sea 1, que sea Y. O sea, vamos a definir algo, vamos a definir otra cosa, pero ahora lo vamos a definir considerando PF en PD. Si PDF en PD fuera 1, eso querría decir que PF es igual a PD. Y eso es que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Y eso es una parábola. Ahora voy a hacer algo diferente. Voy a decir que PF es a PD igual a E. O sea, es una constante, no necesariamente 1. Y entonces esto sería que PF es igual a E que multiplica a la distancia del punto a la directriz. Si este vale 1, entonces tengo la parábola. Quiero ver qué pasa si no vale 1. Entonces, lo que quiero, vaya, entonces vamos a ver qué es esto. Para ver qué es esto, lo que quiero hacer es, en lugar de PF, voy a poner lo que me encontraron que es PF. Y en lugar de PD, hay que poner lo que encontraron que es PD. O sea, vamos a definir algo, pero quiero que lleguemos a la ecuación que me da ese lugar geométrico y de ahí lo definimos. Entonces, sustituimos aquí la raíz, sustituimos aquí X, desarrollamos todo lo que algebraicamente se pueda desarrollar y llegamos a una ecuación y vemos esa ecuación qué forma tiene. ¿Sí, sí se entendió ahora sí? Sí, ya. Sí, profe, gracias. Ok.
¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo va? A ver, ¿me pueden ir dictando lo que llevan? Bueno, raíz de x menos m al cuadrado más y al cuadrado es igual a e por x. Ajá. Elevamos ambos lados al cuadrado para quitar la raíz. ¿Sí? Desarrollamos el polinomio y queda como x cuadrado menos 2xm más m al cuadrado más y al cuadrado igual a e cuadrada x cuadrado. Ajá. Y ya sé, yo me quedé. ¿Puedes pasar todo de este lado? ¿Hasta ahí van todos? Sí, ahí mero. Yo había factorizado, pero creo que no sirve de nada. ¿Qué habías actualizado? La X del primer término. ¿Esta? Ajá, esa es X. ¿Con esta M? Ajá, sí. No, no te sirve porque ya la tenías factorizada y la desarrollaste. Sí, por eso no dije, supe que no servía para nada. Estaba Lo pensando que sí. sí te podría servir sería esta, ¿no? La pasas de este lado y la factorizas. Sí. Ok, a ver, síganle, síganle. ¿Qué más? ¿Ya le avanzaron? Creo que sí, pero no sé si lo que hice es nada más andar dando vueltas o... Yo creo que sí. Mejor no te escuchamos. En efecto, no me escuché. Dayani, a ver, Dayani. Bueno, no a ti, a Mande. todos. A ver, les voy a hacer un comentario. ¿Sí? Hace años tuve que hacer un trabajo para mi tesis, para una tesis. Tuve que hacer un trabajo en donde estudiamos grupos de alumnos de un colegio de ciencias y humanidades. Y la idea era ver algo que se llama resolución de problemas. Y la idea era trabajar con grupos de alumnos y trabajar resolución de problemas con estos alumnos. En el CCH existe algo que se llama un club de matemáticas. Y entonces
éramos varios grupos de profesores del CCH, tomamos determinados muestras de ciertas poblaciones de ahí. Las poblaciones eran alumnos regulares, esa era una población. Otra población era alumnos reprobados, o alumnos que habían reprobado matemáticas. Una tercera población era alumnos del club de matemáticas que trabajaban para prepararse para olimpiadas de matemáticas. Desarrollamos un trabajo apoyados en un texto que replicamos, pues, un curso que se dio me parece que en California, por Alan Schoenfeld. Alan Schoenfeld es un continuador del trabajo que desarrolló George Polya, que es resolución de problemas. Esto se ve mucho en el centro de investigación con un doctor que se llama Luz Manuel Santos Trigo. Él trabajó en FM también hace años, él me dio clases en FM. Bueno, en fin. Entonces, el hecho es que tomamos 3 poblaciones. Población 1, con alumnos regulares. Población 2, con alumnos de materias reprobadas de matemáticas. Y población 3, con alumnos del club de matemáticas. Entonces, estas son mis 3 poblaciones. De esas 3 poblaciones, a los 3 les hicimos un curso replicando el curso de Alan Schoenfeld. En este curso había varias cosas. Una de ellas es que les dábamos algunos materiales y era un curso. Alan Schoenfeld reporta que una de las características importantes de un alumno de matemáticas es el sistema de creencias. El sistema de creencias se refiere a lo siguiente, se refiere a lo que el alumno cree acerca de él y a lo que el alumno cree acerca de todo lo que es su entorno en el salón de clases de matemáticas. Y a la hora de hacer la investigación, Alan Schoenfeld se fija mucho en eso, en lo que el alumno cree acerca de él. Y entonces resulta que un alumno toma un problema y lo empieza a desarrollar. Y depende sus creencias hasta dónde puede avanzar. Entonces, descubre que incluso cuenta mucho la autoestima. Repito, teníamos población de alumnos regulares, de alumnos reprobados en matemáticas y de alumnos de club de matemáticas. ¿Qué creen ustedes que piensa un alumno del club de matemáticas de sí mismo? Que sí le sabe, ¿no? Que por algo está Es muy aprendiendo. bueno, que es muy bueno. Él es muy bueno. Si él se encuentra con un problema y no lo puede resolver a la primera, no es él el problema. El problema es el ejercicio, está mal planteado. Entonces, el alumno del club de matemáticas tiene un sistema de creencias muy fortalecido para consigo mismo. El alumno regular a veces avanzaba mucho y a veces se quedaba. Pero el alumno que había reprobado matemáticas, aunque fuera por buen camino, se atoraba. Se atoraba. Y a veces teníamos alumnos de esta población que empezaban a resolver un problema bien y la condición era que no usaran goma y lápiz, tenían que usar pluma. Entonces empezaban a trabajar y decíamos, si te vas a atorar y te vas a regresar, lo que tienes que hacer es tachar y volver a empezar. Y entonces encontramos que los alumnos que habían reprobado matemáticas eran los que más tachaban y volvían a empezar, tachaban y volvían a empezar. El alumno del club de matemáticas tomaba una línea y aunque estuviera mal, la seguía, hasta que de verdad se daba cuenta de que estaba mal y volvía a empezar. Entonces, aquí la situación es esa. No pueden ustedes, vamos a decirlo así, no pueden faltar al respeto a nadie en el salón de clases. O sea, tú, Dayani, no le puedes faltar al respeto a ninguno de tus compañeros. A ninguno. A ninguno. Pero yo te permitiría que le faltaras el respeto a alguno. A la única persona a la que no le puedes faltar el respeto es a ti. Eso no se vale.
no se vale que tú digas, que tú te sientas que no puedes. Eso no se vale porque si tú sabes que no puedes, ¿qué crees? Vas a hacer esto. Vas a empezar con una línea de resolución y en el momento en que menos quieras, te vas a detener y vas a volver a empezar y entonces ya valió. Entonces, repito, el sistema de creencias lo plantea Alan Schoenfeld en su texto. Nosotros hicimos esa investigación con alumnos del bachillerato y resulta que efectivamente, el alumno que reprueba muchas veces no es porque no sepa. El alumno que reprueba muchas veces es porque no lleva a cabo una línea de trabajo hasta que agota. Entonces, yo confío en que ustedes saben mucho y lo que escriban, si está mal escrito, para eso estamos aquí. Si está mal escrito, lo corregimos y ya. Pero nunca piensen que ustedes son malos. Al contrario, al contrario, al contrario. Y a veces uno hace comentarios incluso en son de broma. En una ocasión leí que el subconsciente no tiene sentido del humor. Y si yo digo que soy muy malo, ¿qué creen? Sí voy a ser malo. Si yo digo que voy a reprobar, sí voy a reprobar. Si yo digo que soy lo que ustedes quieran, la etiqueta que yo me ponga, la voy a seguir, porque lo estoy grabando en mi subconsciente. Entonces, bueno, no se trata de la misa, porque al ratito les voy a decir, podéis ir en paz, la misa ha terminado. No se trata de la misa, nada más confíen mucho en ustedes. En fin, entonces, aunque esté mal lo que hayas escrito, dímelo por favor, Dayani. No quiere tomar a alguien más. No, Profe, si entendí, tenemos que despejar, ¿no? ¿O cómo? no, a ver, Porque yo hice que, bueno, pasé e cuadrado x cuadrada a la izquierda restando con signo a contrario. ver, o sea, miren, a ver, les voy a decir a dónde queremos llegar, porque a lo mejor el error fue mío al no decirles a dónde quiero llegar. ¿Sí? A lo que quiero llegar es ver qué demonios es esta cosa. Y puede ser esto. En cuyo caso, esto sería una elipse. Y entonces a lo mejor esto es una elipse. Entonces la idea es tratar de llevar a esto. Sí, porque a lo mejor lo que están haciendo es despejando E, pero no se trata de eso, no se los comenté. Entonces la idea es tratar de llevar a este, o a lo mejor a este. Y entonces tendría una hipérbola. Entonces quizá esta ecuación me define una elipse o me define una hipérbola. ¿De acuerdo? O ambas. O ambas. Entonces, sí, compañero, perdón, no me fijé quién me preguntó que se iba a despejar. La verdad sí me había quedado pensando en eso de que si despejaba algo, ¿qué se hacía? Por eso no decía nada. Sí. Es que no les dije, perdón. A lo mejor lo hice a propósito. Ok, entonces, viéndolo así, ¿qué harías, Dayani? ¿O qué habías hecho? Pues ya le dije, pasé como usted dijo, el e cuadrado x cuadrada al otro lado y lo factoricé con una x cuadrada. ¿Así? Ajá, así. Va. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Factoricé x cuadrada y también la m. Ajá. Menos. Bueno, yo no había puesto. ¿Así? Ujú. Es que ahí factoricé la m, por eso dije que no sabía si nada más ando dando vueltas. No, le faltó la m cuadrada, profe. Bueno, ya vi. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Para todos es claro hasta ahí? ¿Dudas? Sí. ¿Dudas?
Ahora, a ver. Voy a borrar esto. Entonces, ahora fíjense. Tenemos esta ecuación. Si se fijan, es una ecuación que tiene x al cuadrado, tiene y al cuadrado, tiene x, tiene una constante, esta es una constante. X al cuadrado está multiplicado por esta cosa. Es una forma general de segundo grado en XY. Pregunta, ¿qué puede ser esto? O sea, ¿qué valores de m pueden dar algunas cónicas con esto? Repito, es x al cuadrado multiplicado por esta constante, menos 2xm, más y al cuadrado multiplicado por 1, más m al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿qué puede ser? Espero se entienda la pregunta. ¿Qué cónica es? ¿Una hipérbola? Una hipérbola. ¿Por qué una hipérbola? Bajo mi criterio de que las figuras cerradas no tienen un signo negativo. Teorema de Brandon. A ver, ¿pero dónde está el signo negativo? En menos 2xm. Pero este lo podemos factorizar. Ajá, A ver, sería acuérdense. que Ah, puede, ok, que ok. puede ser o elipse o hipérbola, ¿no? Porque no puede. A ver, ¿por qué elipse? ¿Por qué podría ser elipse, Héctor? Porque tenemos un X y un Y cuadrado que, bueno, más bien un Y cuadrado que todavía no hemos, por decir de alguna manera, dejado de solito, le voy a decir así. Aquí está solo, y cuadrado está solo. Mm, El coeficiente de y cuadrado es 1. mm, A ver, observen. A ver, les voy a dar una pista. Tenemos esto. Voy a quitar, no hay rotaciones. ¿Sí estamos de acuerdo que no hay rotaciones? Sí, profe. Sí. Sí. Esta es mi forma general. ¿Bajo qué condiciones esa cosa sería una circunferencia? De que A y C sean 1. Si A igual a C igual a 1, eso es una circunferencia. ¿Bajo qué condiciones sería una parábola? Si existe A o existe C, nada más. O sea, por ejemplo, sería una parábola horizontal. Horizontal, si A es igual a 0, ¿no? Sí, Y sería vertical, esta sería la horizontal, y sería vertical si C es igual a 0. Esta es una parábola. ¿Bajo qué condiciones sería una elipse? si los signos de A y C son iguales. Si A por C es positivo, ¿no? Bueno, también sí. ¿A poco no se ve como si supiera matemáticas? Y se me Se ve ocurrió cool. ahorita, ¿eh? Y se me ocurrió ahorita. Bueno. Y Pero, bajo maestro. esta sería elipse. ¿Y bajo qué condiciones sería una hipérbola? Si A por C es negativo, Ajá, si A por C es negativo. Esta es una hipérbola. Ahora, ustedes tienen ya mucho avanzado. Esta información ustedes la tienen guardada en su cerebro. Y ahorita llegamos a esta ecuación. ¿Qué me pueden decir de esta ecuación considerando esta información? Bueno, yo consideraba, pero no sé, pero yo consideraba que era circunferencia porque como mencioné, que A y C vale 1 y tienen esa estructura ya que podemos factorizar ese término. A Pero ver, no a ver, a ver. A ver, a ver. Maestro, ¿Qué necesitaría ocurrir para que fuera una circunferencia?
de que A y C valgan 1. ¿Y cómo le harías para que A valiera 1 aquí? Que valga 0. Que E valga 0. Pero ya no sería un círculo, maestro, sería un punto en el origen como tal. Bueno, más bien no se encontraría en el origen, pero no formaría ningún círculo, ¿Por qué no? porque en este caso vamos a tener x al cuadrado menos 2 por x por m más m al cuadrado, y ahí sabemos Más Y al que lo cuadrado, habíamos más Y al utilizado, cuadrado. Más Y al más y al cuadrado. cuadrado. Ajá, más y al cuadrado, igual a 0. Pero esta M es una constante. Pero es una constante que está desplazada. No sería una circunferencia porque esta constante sería negativa. O sea, esta lo puedo pasar del otro lado, ¿no? Pues de hecho podemos ver que, por ejemplo, vamos a tener al final x menos m elevado al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Y entonces la única forma de hacer 0 eso es a Ah, de través nada acuerdo, más de de un acuerdo, de punto. acuerdo. Esto, ¿no? Esta. Sí, Desde aquí nos vamos. sí, X menos M al cuadrado más Y al cuadrado, como E al cuadrado, E vale 0. Ok, de acuerdo. Entonces sería un punto, ¿no? Sí, 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 sería un perfecto. punto. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces no puede ser circunferencia. ¿Ya? Circunferencia no puede ser. Bien. ¿Qué sí puede ser? Puede ser una hipérbola porque si en este caso como e elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo, entonces cualquier número que sea mayor que 1, eso implica que nos dé una hipérbola. Cualquier número E mayor que 1. Ujú. O sea, si E es más grande que 1, E al cuadrado es más grande que 1. ¿Eso es lo que estás diciendo? Ajá, si al cuadrado es mayor que 1, en este caso podría ser más bien es una hipérbola. Sí, pero para que E al cuadrado sea mayor que 1, ¿cómo tiene que ser E? En este caso sabemos que e al cuadrado es, bueno, como siempre es un E, número positivo porque está elevado al cuadrado, es sí, e al cuadrado mayor que mayor que 0. sí, sí, no, pero yo quiero mayor que 1, ¿no? Ajá. Entonces ponemos Entonces, ahí la condición de por que eso, 1 menos e elevado al cuadrado sea permítame. mayor que 0. Por eso. O sea, tú ya me lo dijiste, dices, E al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Si E al cuadrado es mayor que 1, aquí está, vean. Dices, si E al cuadrado es más grande que 1, entonces 1 menos esa cantidad, por ejemplo, que E al cuadrado fuera 2. Entonces 1 menos 2 sería negativo. Entonces, si E al cuadrado es mayor que 1, esta cantidad es negativa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y entonces tú tendrías un coeficiente negativo para X y un coeficiente positivo para Y. Estaríamos cayendo en esta situación. El producto de este coeficiente por este me daría negativo. Sería una hipérbola. Si E al cuadrado es mayor que 1. Eso es lo que me dijiste. ¿Sí estamos de acuerdo? Ajá. Ahora, pero para que E al cuadrado sea mayor que 1, ¿qué tiene que pasar con E? Ah, que sea mayor que 1. Que E tiene que ser mayor que 1. Sí estamos de acuerdo. Sí. Entonces, a ver si te seguí. Si E es mayor que 1, tengo una hipérbola. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa puedo tener? Y una ¿Ibas a hipérbola. participar? Perdón, ¿alguien levantó la mano? Ah, sí, yo lo había levantado hace rato. Iba a decir lo mismo que mi compañero, que entonces el lugar geométrico que vamos a tener va a depender de él. Va a depender de E. Ajá, y iba a decir justamente eso, que podemos tener, cuando el valor es mayor que 1, vamos a tener una hipérbola, y Una cuando hipérbola. el valor está entre 0 y 1, vamos a tener una elipse, porque los coeficientes que hay en X llegan a ser positivos. A ver. Entonces, si E es menor que 1, entonces esta diferencia es menor que 1. No, si está entre 0 y 1, Sí. Ok. vamos a tener un número positivo dentro del paréntesis que va a estar multiplicando X. Este es positivo. Ajá, Y este es positivo. ajá, entonces vamos a tener una elipse. Entonces tengo una elipse. Y si Y hay ese otra. número, perdón, No, síguele.
Pues también había pensado que si E es 1, pues en este caso vamos a tener que hacer está multiplicando x al cuadrado y por tanto vamos a tener una parábola, porque pues nos quedaría solamente y cuadrada. Entonces podemos redefinir esto, ¿no? Bueno, esto no lo voy a borrar, ¿eh? Ahorita vamos a seguir trabajando con él, pero entonces, a ver, podemos decir lo siguiente, a ver si está claro a ver si les entendí. Entonces, PF entre PD igual a E. Y entonces tenemos dos alternativas, ¿no? A ver, lo voy a poner así, a ver si se ve esquemáticamente. Tengo dos alternativas. E igual a 1, E diferente de 1. Esas son mis dos alternativas para E. Si E es igual a 1, entonces voy a tener una parábola. Que ya de hecho así lo iniciamos, ¿no? Dijimos que, que si la distancia del punto al foco coincide con la distancia del punto a la directriz, tengo una parábola. Si es diferente de 1, entonces tengo dos alternativas. Que E sea mayor que 1 y que E mayor que 1. Y que E sea menor que 1. Si E es mayor que 1, entonces tengo una hipérbola. Puesto que esta cantidad sería negativa. Mientras que si E es menor que 1, entonces tengo una elipse. Porque esta cantidad sería positiva. Y entonces, con esta podemos definir las tres cónicas. O sea, si yo tengo una línea recta, que es la directriz, un punto fijo, que es el foco, calculo la razón entre la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la directriz, y si eso me da una constante, entonces, si esa constante es 1, tengo una parábola, si es mayor que 1, tengo una hipérbola, y si es menor que 1, tengo una elipse. ¿Sí es claro? Sí, profesor, todo claro. Todo claro. Ahora bien, vamos a considerar una de estas tres. O sea, voy a retomar este y va a ser x al cuadrado que multiplica a 1 menos e al cuadrado menos 2xm más y al cuadrado igual a menos m al cuadrado. Hasta ahí nos habíamos quedado. Y entonces vamos a considerar una elipse. ¿Sí? Vamos a considerar una elipse. Sería igual considerar una hipérbola. Vamos a considerar una elipse. Es decir, vamos a considerar que es menor que 1. Si e es menor que 1, entonces 1 menos e al cuadrado es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me dijeron, ¿no? Nadie tiene dudas, ¿verdad? No, profe, todo bien. Entonces, fíjense, con esto podemos reemplazar, no reemplazar, sino redefinir la cónica, nada más con esta. Entonces va. Ahora vamos a ver quién es este. Entonces va. Podemos factorizar para completar un trinomio cuadrado perfecto. A ver si está claro, miren. Lo voy a ir haciendo. Vean, voy a factorizar este. 1 menos c al cuadrado que multiplica. De aquí me queda x al cuadrado. Y aquí lo voy a tener, como estoy factorizándolo, lo voy a tener que multiplicar. O sea, a ver si está bien. Menos 2m sobre 1 menos c al cuadrado por x. O sea, estoy factorizándolo. Voy a cerrar hasta por acá. Más y al cuadrado igual a menos m al cuadrado. Me dicen si hay alguna pregunta en el camino, por favor. Entonces, ¿sí hay dudas? No, Maestro, profe, todo bien. Va. Entonces voy a completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, le voy a sumar la mitad de este, más la mitad de este, nada más quito el 2, es m entre 1 menos c al cuadrado, todo eso al cuadrado. Se lo estoy sumando de este lado. Se lo voy a sumar de aquel lado. Pero de aquel lado le tengo que sumar el producto de este por este, que es realmente lo que estoy sumando de este lado. ¿Sí estábamos de acuerdo? Entonces, pero el producto de este verde con este
como este va a ser m al cuadrado entre 1 menos c al cuadrado, me va a quedar más m al cuadrado sobre 1 menos c al cuadrado. Entonces, completé un trinomio cuadrado perfecto, sumándole este, y lo sumo el producto de esta cantidad por esta, y se lo pongo de este lado. Factorizo, y entonces lo que tendría, es pura álgebra, ¿eh? Entonces lo que tendríamos sería, al factorizar, es 1 menos e al cuadrado, que multiplica, y de aquí va a tener, voy a ponerlo así, multiplica, este es un trinomio cuadrado perfecto, me queda x menos este, m entre 1 menos e al cuadrado, todo eso al cuadrado. Este es el binomio al cuadrado que me genera ese trinomio cuadrado perfecto, más y al cuadrado es igual. Y aquí voy a hacer esta suma. Esta suma, pues el común denominador es 1 menos c al cuadrado. Entre 1 y multiplicado por el de arriba me queda menos m al cuadrado por 1 menos c al cuadrado más este entre más m al cuadrado. Desarrollando, a ver si está bien. Entonces, desarrollando, tendríamos que 1 menos e al cuadrado que multiplica a x menos m entre 1 menos c al cuadrado, todo eso al cuadrado, más y al cuadrado es igual. Y de este lado va a quedar menos m al cuadrado, más m al cuadrado, se cancelan las m al cuadrado, menos por menos más, m al cuadrado, e al cuadrado sobre 1 menos c al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? De mi parte, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta o nadie tiene preguntas? ¿No, nadie? Entonces voy a continuar. Entonces, aquí voy a pasar dividiendo para tener igual a 1. Y entonces esto sería 1 menos e al cuadrado, le voy a poner aquí sobre 1, que multiplica a x menos m entre 1 menos c al cuadrado, más, perdón, todo esto sobre esta cantidad. M a la 2, e a la 2 sobre 1 menos c al cuadrado. Más y al cuadrado, que es este, sobre m al cuadrado, e al cuadrado, entre 1 menos e al cuadrado. Esto es igual a 1. Pero aquí puedo, producto de extremos queda aquí abajo y producto de medios. O sea, puedo hacer esto, a ver si está claro. X menos m entre 1 menos c al cuadrado sobre ¿sí está claro eso? Sí, profesor. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué fue igual a m cuadrada e cuadrada? Se supone que teníamos m cuadrada por 1 menos c cuadrada más m cuadrada. Y a mí me da 2m cuadrada menos m cuadrada e cuadrada. A ver, ¿aquí tú dices? Ajá. ¿Cómo En era? la parte del... Es que teníamos que era igual a m cuadrada por ¿Menos 1. m cuadrada? ¿Era menos? Sí. Entonces ya olvídelo, perdóname la vida. Sí, porque acuérdate Sí. que era todo esto más m al cuadrado igual a 0. Ajá. Y entonces este lo pasé restando. Y le sumé este. Ok. Sí, entonces ya vi. ¿Sí está bien? Sí, Entonces gracias. sí queda así. Ok, no te quedo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora, a ver. De aquí podríamos ver
¿bajo qué condiciones es elipse? O sea, si ya llegamos hasta aquí, ¿cuándo sería una elipse? O más bien, a lo mejor más fácil, ¿cuándo sería una hipérbola? Pues prácticamente el estudio se basa en el denominador del eje Y, ¿no? Al cuadrado. En este, ¿verdad? Sí. Porque veamos, este es cuadrado, cuadrado y cuadrado. Todo esto es positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? De cualquier valor que tenga yo aquí adentro, esto va a ser positivo. El único que puede ser negativo es este. Y tú me lo decías, ¿cuándo este es negativo? Cuando es mayor que 1. Si es más grande que 1, esto es negativo. Y si esto es negativo, tendríamos una hipérbola. Y entonces de aquí ya tendría yo la forma de la hipérbola. Si es positivo, tengo una elipse. Y esta es la forma de la elipse. A ver si está claro. Para tener la hipérbola, yo hubiese hecho algo diferente. O sea, a ver si está bien. Me quedaría x menos m sobre e cuadrada menos 1. O sea, todo este lo volteo. Todo esto lo volteo y aquí pongo e cuadrada menos 1. Este es positivo. E cuadrada menos 1. Sí, al cuadrado no pasa nada. Aquí yo tendría que ponerle un signo más, porque este cambia de signo. Sí, aquí sería x más esto sobre cuadrada menos 1. Y aquí le cambio de signo y le pongo e al cuadrado menos 1. Y entonces aquí sería menos. Entonces, la hipérbola sería x más m entre e cuadrada menos 1 sobre m cuadrada e cuadrada entre e cuadrada menos 1 al cuadrado. Ahí no pasa nada porque está al cuadrado. Más, perdón, menos y cuadrada entre m cuadrada e cuadrada entre e cuadrada menos 1. Esta sería la hipérbola. La elipse es como la tenemos. Ahora bien, hasta ahí vamos. ¿Hasta ahí vamos igual? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o ya queda clara que esta es una elipse? Ya quedó claro, profesor. Ahora, si esta es una elipse, entonces necesitamos ver quién es a al cuadrado, quién es b al cuadrado y quién es c al cuadrado. Entonces, ¿quién es a al cuadrado? Se encuentra en el eje Y, ¿no? ¿Quién es? M al cuadrado por E al cuadrado entre 1 menos E elevado al cuadrado. No, sería este. Así. Elevado al cuadrado. Sí. ¿Quién sería b al cuadrado? La que sobra, ¿no? M cuadrado, E cuadrado sobre 1 menos E al cuadrado, ¿no? ¿Quién es c al cuadrado? ¿Cómo encontramos c al cuadrado? Es la raíz cuadrada de la suma de ellos dos, de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? No, eso es para la hipérbola. Sería Tenemos la ¿Y de acuerdo? O sea, para la hipérbola, a al cuadrado más b al cuadrado me da c al cuadrado. Pero para el elipse no. Ah, ok, espera. Entonces sería la diferencia. ¿Cuál diferencia? Sí. A ver, espera. ¿Quién es mayor a o b? A cuadrada menos B cuadrada, ¿no? Entonces sería a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? M cuadrada por E cuadrada sobre 1 menos E cuadrada al cuadrado. Menos
¿Qué más? M cuadrada por E cuadrada sobre 1 menos E al cuadrado. Haciendo la operación que me da. Maestro, Sí, díganme. A al cuadrado no sería lo que tiene B al cuadrado, porque en este caso tiene el mismo numerador, pero el denominador, en este caso vemos que es mucho mayor el del eje X, y entonces eso implicaría que tengamos un valor mínimo. Es como, por ejemplo, como decir un tercio, ¿no? O un cuarto. Entonces, sabemos que un tercio es mayor que un cuarto, entonces eso implicaría a que si nosotros nos fijamos más en la parte del denominador, cuanto mayor sea el número del denominador, menor valor obtiene. A ver, entonces, ¿este es más grande que este? Sí, el del eje y al cuadrado dividido entre esa expresión es mucho mayor. Entonces, eso tendría que ser el valor de al cuadrado. Porque vemos que en el numerador, bueno, si nos basamos en la parte del denominador, en el numerador, tiene m al cuadrado por e elevado al cuadrado. En ambas expresiones tienen lo mismo. Entonces, lo tomamos como una constante fija como tal. Entonces, tomaríamos nosotros hincapié en el denominador, que sería 1 menos e elevado al cuadrado y 1 menos e elevado al cuadrado. Entonces, Entonces, este es al cuadrado. 1 menos e elevado al cuadrado es en este caso, es un número menor. Es un número menor y eso implicaría darnos un valor mayor. Es como decir 1 entre 0.1 sabemos que es 10 y 1 entre 0.01 nos va a dar 100. Entonces, Y vemos que... eso me da una elipse horizontal. Ujú. Va. Entonces, aquí sería al revés. ¿Sí? ¿Está Sería bien? vertical. Sí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo quedaría la resta? Pues nada más volviendo los valores a como los teníamos, ¿no? Sería Ujú. M cuadrada E cuadrada sobre 1 menos E al cuadrado menos y B. Ujú. Ok, entonces, ¿a quién es igual esto? M cuarta E cuarta menos M cuadrada E cuadrada. No. Sería, a ver, es este entre este por el de arriba, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Hasta ahí. Sí, vamos bien hasta ahí.
¿Qué pasó? A ver, hay un detalle aquí. ¿Cuál es el detalle? ¿Esto se puede? Sí. No. Fíjate, aquí tengo c al cuadrado y aquí tengo una cantidad negativa. Ajá, y cuando le saquemos raíz va a ser imaginario. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, chíquenlo. A ver, me perdí un poquito, pero voy a tratar de ir siguiendo la idea. Habíamos dicho que era elipse, pero por la situación de que tendría que estar entre 0 y 1, ¿no? O habíamos Sí. quedado que era hipérbola. Ah, elipse, ok. No. Ok. Entonces Tiene eso que estar entre 0 y 1. significaría... Entonces eso significaría que, por decir un ejemplo, vamos a suponer que e cuadrado sería, no sé, 0.2, que está entre 0 y Sí. 1. Entonces, pues vamos a decir A que ver, 1 por ahí va menos el asunto, ¿eh? e cuadrado sería 0.8 y cuando hacemos normalmente un decimal al cuadrado queda menor de lo que era al principio. Entonces, por ejemplo, e cuadrado sobre eso sería mayor que el otro, literalmente, porque es más el numerador que el denominador en ese caso. Entonces, a cuadrado sería el que tiene con ese de x. Sí, entonces a cuadrado debería ser el que tiene el 1 menos c cuadrado al cuadrado. ¿Por qué se da? Porque A va a ver, no ser sé si mayor. quede claro. ¿Para Ajá, es todos? que yo lo pensé literalmente lo que hago luego es como darle valores a ciertas Perfecto, letras. perfecto. Por eso me quedé pensando. Y entonces sería así, ¿no? Ajá. A ver, les voy a graficar. ¿Puedo borrar esto? No, porque de eso nos estamos apoyando. A ver, voy a borrar. Les voy a graficar, vean la gráfica. Esta sería x al cuadrado. Y este, a ver si, híjole, es que no se va a ver. ¿Esto ya lo copiaron? Ya supongo que sí. Le iba a decir que sí. Vean, esta es x al cuadrado. Aquí está el 1. Y esta es x. Coinciden en 1. Entonces, esta es la gráfica de x al cuadrado y esta es la gráfica de x. Y coinciden en 1. O sea, si x es igual a 1, x al cuadrado es igual a x. Aquí está. ¿Qué pasa si x está entre 0 y 1? ¿Quién es más grande, x o x al cuadrado? Pues X, ¿no? Aquí está. O sea, si x está entre 0 y 1, entonces x es mayor que x al cuadrado. O sea, si x está entre 0 y 1, x al cuadrado es menor que x. Si x está después de 1, entonces x es menor que x al cuadrado. Entonces, si era al revés, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, si era así. Sí. O vaya, con el valor que está dando su compañero, dice x, si x fuera 0.2 o e, entonces 1 menos e al cuadrado sería 1 menos 0.4, ¿no?
0.04, ¿no? Y eso al cuadrado me daría un valor menor que 0.96. O sea, ocurre esto. Entonces, si E está entre 0 y 1, 1 menos C al cuadrado va a ser menor que 1 menos C al cuadrado. Por lo tanto, M al cuadrado sobre E al cuadrado entre 1 menos C al cuadrado va a ser mayor que M al cuadrado, E al cuadrado entre 1 menos C al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, este sería A al cuadrado y este sería B al cuadrado. Sí, me dejé ir como su compañero, ¿no? Me dejé ir por el cuadrado, pero no analicé hasta que ya su compañero nos salvó. No analicé esta situación. Y entonces, haciendo el cambio, lo único que cambia es el signo. Y entonces yo tendría que C al cuadrado va a ser igual a M al cuadrado E a la 4 sobre 1 menos C al cuadrado al cuadrado. Nada más cambia el signo. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? ¿O hay alguna pregunta? Creo que todo bien. ¿Nadie tiene preguntas? Entonces, ya para concluir por esta sesión, entonces, a ver, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría B? ¿Y cuánto valdría C? ¿Cuánto vale A? Raíz de m al cuadrado e al cuadrado sobre 1 e al cuadrado, ¿no? Aquí es al cuadrado, ¿eh? Y aquí es, ajá. ¿Cuánto vale B? ¿Sí está bien? ¿Y cuánto valdría C? M e cuadrada y sobre 1 menos c al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale C entre A? 1. No. Fíjate bien. Es cierto, no había visto la e cuadrada. Oh. Entonces sería C es esta. Pues sería e cuadrado, ¿no? Sorry, no. Sí, sí. Este desaparece, ¿no? Solo quedaría el solito, ¿no? Ajá, quedaría eso. Entonces, ¿quién es la constante E? O sea, C sobre A es igual a E. Pero esta es la definición de la excentricidad. O sea, la constante E que estamos manejando desde el principio es precisamente la excentricidad. Entonces, esta nos da, les repito, esto nos da una definición alternativa de esas cónicas. Y me dice que si yo tengo una directriz y tengo un punto fijo que se llama foco, puedo definir en forma general las cónicas. Ya lo escribimos antes y decimos que si PF entre PD es igual a la excentricidad de la cónica, entonces tendríamos que si E es igual a 1, lo que tengo es una parábola. Si E es menor que 1, ya lo habíamos dicho antes, lo que tengo es una elipse. Y si E es mayor que 1, ya lo que tengo es una hipérbola. Esta es la fórmula o la forma de definir una cónica con respecto ya no a dos focos, porque para definir la elipse definíamos, dados dos focos, encontramos la distancia, sumábamos esa distancia y esa suma me tendría que dar una constante. Ahora no.
Ahora tengo una directriz, o sea, estamos definiendo las cónicas, pero con base en una directriz. Tengo una directriz y un foco. La distancia del punto al foco entre la distancia del punto a la directriz es la excentricidad. Si la excentricidad es 1, tengo una parábola. Si es menor que 1, tengo una elipse. Y si es positiva, tengo una hipérbola. Esta es la definición de las cónicas. Y si tengo una elipse, aquí tendría A, B y C. Con estos tres puedo tener completamente determinada lo que es la elipse, considerando que la directriz está exactamente en el origen y que el foco tiene coordenadas m, 0. Con esto podríamos encontrar el otro foco. Como ya tengo puedo encontrar el centro, ¿sí? El centro, de hecho, lo borré, pero el centro lo tenemos. Voy a poner el centro. El centro de la elipse lo tengo porque tengo x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Eso es lo que tengo. Y entonces h es el que acompaña a x. Entonces, h en este caso sería m entre 1 menos c al cuadrado. Ese era h. Y k es el que acompaña a y, es 0. Es 0. Por lo tanto, el centro de esta elipse va a ser m entre 1 menos e al cuadrado, 0. Este es el centro de la elipse. Teniendo el centro de la elipse, como tengo a, le sumo a y le resto a, y entonces tendría los vértices de la elipse, del eje mayor. Como tengo c, le sumo y le resto c, y entonces voy a tener los focos. Y como tengo b, le sumo y le resto en el eje vertical al centro, y entonces tendría los otros focos. Y esta sería la elipse. Maestro, ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? entonces las condiciones que había como tal no formaban una elipse, pero sí formaban una hipérbola. Es exactamente la otra, ¿no? O sea, para la otra, lo que hacemos es tomar esto y esto me va a dar el otro signo. Pero al dar el otro signo, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar por -1 y entonces le cambio de signo a las variables y entonces tendré la hipérbola. ¿Está claro? Ahora les voy a decir para qué estamos haciendo esto, ¿no? O sea, por un lado, estamos viendo una forma alternativa de definir las cónicas. Ahora, vamos a ver, la próxima sesión lo que vamos a hacer es retomar esto rápidamente y poner cuáles serían las condiciones para la hipérbola. Esta es la elipse, cuando es menor que 1, para la hipérbola es cuando es mayor que 1. Vamos a retomar la última fórmula que tenemos y de ahí llegamos. Y de ahí vamos a hacer algunos ejemplos con eso, pero a donde vamos de ahí, vamos a dejar un poquito y nos vamos a meter a coordenadas polares. Y teniendo coordenadas polares y teniendo esta información, o sea, esta definición de cónicas, vamos a escribir las cónicas, pero ahora ya no en rectangulares, sino las vamos a definir en términos de coordenadas polares. O sea, esto nos va a dar directamente cómo escribimos una cónica en coordenadas polares. Eso lo veríamos una o dos clases después. O sea, vamos a ver, estas son las condiciones para la elipse, vamos a ver las condiciones para la hipérbola, y de ahí nos saltamos a a polares, y de ahí a las cónicas usando coordenadas polares. Vamos a ver que viéndolo de esta forma va a ser más directo trabajar con coordenadas polares desde las cónicas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Profe. Sí, dígame. No, pues nada. Ay, perdón. Pues no, que estuvo muy interesante la clase. Me gustó mucho por la parte del análisis. Qué bueno. Qué bueno. Ok, qué bueno que te gustó. Gracias. Qué amable que lo digas, además. Yo pensé que por la canción de Los Miserables. Igual.
Sí, ya Yo decía han que visto. ya la había escuchado. ¿Mandé? Ya decía que ya la había escuchado, nomás me quedaba pensando, ¿de dónde la oí? ¿Dónde la oí? Es a mí no me gustan mucho los musicales, pero aquí me han hecho ver musicales. Y nos hemos fumado Los Miserables más de una vez. Entonces, sí, ya la habías escuchado entonces. Bueno, qué bueno que te gustó la clase. Bueno, espero que no nada más a ti. Pues es una forma alternativa de definir las cónicas, ¿va? Miren, sigan checando, les voy a comentar así rapidito. El examen no se los pretendo hacer en clase. O sea, les pretendo poner el examen y darles un tiempo para que lo hagan. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les compartí los archivos para que ustedes vieran los ejemplos, vieran los ejercicios que están ahí planteados. Y si salen dudas, lo que podemos hacer el día jueves, el día del examen, lo que podríamos hacer es lo siguiente, que se presentan, bueno, se conectan al examen y si tienen algunas dudas, les destino una media hora para sacar dudas de lo que tengan, de lo que les esté diciendo que revisen. Y de ahí ya les pongo el examen y ya se dedican al examen. Les doy un tiempo para que lo hagan. O sea, pretendo darles, lo que pasa es que pretendo que el examen no dure 1 hora y media, porque esta parte del curso es muy laboriosa. Entonces, como que siento que se presionaría demasiado y no me estarían mostrando lo que realmente saben, porque habría mucha presión con respecto al tiempo. Entonces les pienso dar un poco más de tiempo que 1 hora y media. Por eso, si tienen alguna duda de aquí al jueves, el día jueves nos conectamos y les destino una media hora para, claro, si no tienen ninguna duda, pues ya inmediatamente les pongo el examen. Pero si tienen alguna duda, checamos esas dudas y después les pongo el examen. ¿De acuerdo? Sí, maestro, muchísimas Sí, gracias. profesor. Vale. Entonces, nos conectamos la próxima sesión. Cuídense mucho, que tengan excelente día, excelente tarde. Gracias, profesor. Igual. Hasta luego, profesor. Nos vemos.